Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Vengo, ¿verdad?, a traerte una pequeña palabra, un estudio como tal. Y esto habla acerca de las guerras espirituales. Amén. Y dice así en la lectura que les voy a dar en este día, junto con sus referencias. No sé si me cojan dos partes o tres, pero sí le voy a traer esto que es de suma importancia para que ustedes tengan el conocimiento. Amén. Y dice así, hay una pregunta eh, buena, ya que muchas personas se han hecho esta pregunta, y es si hay más de 7.000 millones de personas en la tierra, ¿cómo podría cada uno tener un ángel? Y la respuesta es que no todos tienen un ángel. Si alguno practica una religión falsa, adora a ídolos, no está en pacto con Dios, o es malvado o impío, Dios no le ha asignado protección. El pastor de Hermas es un texto del antiguo del siglo II, y esta visión es considerada por muchos de los teólogos de las iglesias primitivas como inspirada y que se leía habitualmente a todos los creyentes. Dice que sin entrar en demasiados detalles sobre una visión de la profecía, un pastor menciona a un ángel guardián, el cual protege a cada creyente contra un agente del diablo que se opone y que está asignado a ponerle trabas a cada persona con respecto a este pensamiento. El pastor habla acerca de un ángel en el manuscrito, y este expresa, ¿verdad?, que hay dos ángeles, un hombre y uno de justicia y el otro es iniquidad. Hay dos ángeles, uno es de justicia y el otro es de iniquidad. Le dije al Señor, ¿cómo sabré los poderes de cada uno de ellos y si ambos ángeles habitan conmigo? Él responde, escucha y compréndelos. O sea, debemos de escuchar y debemos de comprenderlos. El ángel de justicia es gentil, es humilde, es manso y es pacífico. Cuando asciende a tu corazón, de inmediato te habla de justicia, te habla de pureza, castidad, contentamiento y de toda necesidad justa y virtud gloriosa. Cuando todo esto ingresa en tu corazón, sabes que el ángel de justicia está contigo. Son las obras del ángel de justicia. Amén. Los ángeles no están con una persona las 24 horas del día, y ellos pueden moverse a la velocidad de un pensamiento. Lo que es probable que puedan realizar miles de tareas en un solo día. No se paran a mirarte, a estudiarte, a cenar o a ducharte por la mañana, sino que ministran las necesidades y situaciones específicas o te protegen del peligro y de la muerte prematura. Amén. Entonces, encontramos un ejemplo en Daniel. Los ángeles se presentaron cuando tuvo necesidad de comprender una visión, cuando enfrentó la muerte en la fosa de los leones y cuando él y sus compañeros fueron arrojados al horno de llamas. Se absorbó junto, o se observó, perdón, junto a ellos con las llamas un cuarto hombre que era un ángel que los protegía de morir quemados. Aleluya. Y vemos en Daniel capítulo 3, versículo 25. Daniel capítulo 3, versículo 25, que dice, respondió y le dijo, he aquí,
que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y pues al parecer del cuarto es semejante a un hijo de Dios. Amén. Entonces, dice, ¿verdad? En los sinnúmeros de ángeles que pueden haber en este mundo, en el cielo, que son millares de millares. Dice Antanasio de Alejandría, en el año 296 al año 373, que fue un líder influyente que también era conocido como el padre de la ortodoxia, o como algunos protestantes lo llamaban, el padre de Canón. Él escribió, pues hay muchos arcángeles, muchos tronos y autoridades y dominios y miles y miradas de miradas ante él, ministrando y listos para ser enviados. El Antasio, bajo la cantidad de ángeles, es un versículo de Apocalipsis 5:11 que dice: y miré y oí muchos ángeles alrededor del trono y de las criaturas de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones, millones de millones. Es el número más grande expresado en el vocabulario griego, y en el mismo se puede denotar el número ilimitado, pero aquí tenemos un plural cuádruplo, millón de millón y millón de millón, y es a lo que en el griego se ejecuta como miradas de miradas, que quiere decir que son las huestes innumerables. Amén. Y seguimos. Miré entonces alrededor del trono, oí una voz de muchos ángeles y los seres vivientes y de ancianos, y era una multitud incontable, miradas y miradas de ellos. Aleluya. De acuerdo con la información disponible en el Apocalipsis 5, y alrededor del trono de Dios hay 24 ancianos. En el Apocalipsis 5:8 y 4 criaturas vivientes en el Apocalipsis 5:14. El Apocalipsis 5:8 dice: y cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, hubo tomado el libro, las 4 criaturas, seres vivientes, y yo, 24 ancianos, que son los representantes de la iglesia, se postraron delante de él, Cordero, ¿verdad? Proclama la deidad de Cristo, teniendo cada arpa y copas de oro llenas de perfume, que son oraciones de los santos. En el griego se registra como los 24 ancianos a todas las oraciones que jamás han sido elevadas a Dios para ser retrificados están por contarse. Aleluya. Y en el Apocalipsis 5:14, que nos dice: y las 4 criaturas decían amén, y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. A lo que significa que estamos hablando de los seres vivientes. Son los 4 seres vivientes que decían amén a la bendición cuádruple, y habla que Dios no solamente es eterno, sino que también se hizo Jesús en la cruz. Y eso es para poder tener resultados en la eternidad. Amén. Y seguimos y dice: muchos creen que los santos redimidos están en el cielo cantando estribillo que Juan escuchó: digno es el Cordero. Apocalipsis 5:12 dice
que decían en voz alta: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría y fortaleza en el honor y en la gloria y la alabanza. Aleluya. Es tomar en cuenta el gran número más de la comprensión que el sonido que debió subir a través y por medio de la cruz. Se le dieron bendiciones séptulas a Cristo y a nosotros también. Y repetimos nosotros, ¿verdad? La cruz, la cruz, la cruz. Aleluya. Mi alma adora su gloria. Poderoso eres mi Jesús. Muchos creen que los santos redimidos están en el cielo cantando estribillo de Juan, ¿verdad? Y él escuchó: digno es el Cordero. Por lo tanto, si esas voces son tres voces celestiales, son voces celestiales de ángeles y millares de millares, millones de millones, literalmente es la cifra de 100 millones de ángeles. Juan entonces agrega millares de millares. En Apocalipsis 5:11 en Apocalipsis 5:11, ¿verdad? Dice, dice, y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de todas las criaturas y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones, y la multitud de ellos eran millones de millones, millones de millones. Es el número más grande expresado en el vocabulario griego, y en sí mismo se puede denotar un número ilimitado. Pero aquí tenemos un plural cuádruplo que dice millón de millón y millares de millares. Aleluya. Que lo repite, ¿verdad? Y dice que es lo que en el griego se ejecuta, que son miradas de miradas, y que quiere decir que son las vueltas innumeradas, que ya eso lo habíamos leído. Pero vuelve y lo repite. ¿Por qué? Porque en realidad lo que indica es un número de seres celestiales que no se pueden contar. Daniel tuvo una visión similar al cielo, del cielo y de los ángeles, y les dijo: un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Wow. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aleluya. En Daniel capítulo 7, versículo 10 dice: un río de fuego procedía y salía delante de millones, que servían millones de millones y asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y dice que en el hebreo es un número mirado, ¿verdad? De millares, en un hebreísmo que significa número contables. Es el juez que se sentó y los libros se abrieron. Este tiene que ver con el juicio de las naciones que acontecerá en el comienzo del reino venidero. Y también nos envía para el Salmo 68, 17, que dice: los carros de Dios son 20,000 más millares de ángeles. El Señor entre ellos como en Sinaí, y así en el santuario. Se refiere a la venida del Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 19, y dice que si tomamos este pasaje en el sentido literal, esto significa que habla más
de 20 millones de causas de carros de Dios y ocupados por ángeles individuales en la segunda venida. Además dice, el Señor estará entre ellos. Amén. Amplia este pensamiento al afirmar los carros de Dios se encuentran por veintenas de millares y el profeta Macaías tuvo una visión con Dios sentado en su trono y el ejército del cielo a su derecha y a su izquierda. En Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 18, dice, entonces dijo, oíd pues palabra del Señor. Yo he visto al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda, ¿verdad? Lo que significa que ahora tenemos el conocimiento de uno de los más asombrosos cuadros del trono de Dios y la manera en que se llevan a cabo los asuntos en el cielo. Aleluya. También proseguimos y dice, en el libro de Job, el escritor escribe en una reunión del Consejo Celestial de los hijos de Dios, que son ángeles, y Satanás, el acusador, que estaba con ellos, que nos habla en el libro de Job 1, versículo 6 al 7. Amén. Y en el capítulo 1, versículo 6 de Job y 7 dice, se comeré lo de sabrio sin sal. Se comerá lo de sabrio sin sal. O habrá gusto en la clase del huevo. En el 7 dice, las cosas que mi alma no quería traer por dolores son mi comida, ¿verdad? Y esto refiere, ¿verdad? Que Job decía que solamente proseguiría con sus quejas hasta allí. Él se quejaba, pero seguía siendo fiel a Dios. Aleluya. También el punto claro es que no hay escasez de ángeles para luchar contra las asesinaciones dominíacas y ministrar a los santos. Los ángeles se involucran en una batalla contra las fuerzas satánicas de la oscuridad. En Daniel 10 hubo dos espíritus principales que intentaron ejercer el dominio sobre los líderes del gobierno de Persia y uno llamado príncipe de Persia. Daniel 10:13 y dice, pero el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y he aquí, Miguel, uno de los principales, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Él habla del príncipe del reino de Persia, y este se está refiriendo a un ángel malo designado por Satanás para controlar el gobierno de Persia. Por supuesto, fue hecho sin el conocimiento de un rey terrenal. Este pasaje revela que Satanás pone agentes de diferentes naciones a nivel mundial. Un ángel caído. Él pone, ¿verdad? Diferentes agentes que son demonios, ¿verdad? Y esto está a nivel mundial. Esto está alrededor del mundo, ¿verdad? Y estos son los ángeles caídos. Así es, si se puede explicar, y los oídos y movimientos naturales, de modo que se es semejante. Dios tiene sus agentes angelicales y que esperan en oposición a los de Satanás. Operan en la oposición
a los de Satanás. El conflicto de Efesios capítulo 6 y de la batalla del Apocalipsis capítulo 12 monizan con suposición, y es en Daniel capítulo 20 que dice, y dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y el terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Gabriel tenía, ¿verdad?, que intervenir otra vez. Dice que por ahora él tenía que volver a pelear contra el príncipe de Persia, pero no quería decir que era algo de inmediato, que era algo urgente, sino cuando la visión, ¿verdad?, le fuera completada. Primero tenía que tener esa visión, ¿verdad?, para entonces él poder accionar y ir, ¿verdad?, a pelear y a poner en orden otra vez, ¿verdad?, a estos ángeles demoníacos. Amén. También el ángel que dijo, él se quedó allí con los reyes de Persia. Él también reveló que cuando terminara de hablar con Daniel, regresaría a luchar con el príncipe de Persia. Eso era una entidad demoníaca que gobernaba sobre Persia. Pero cuando la batalla concluyera y el ángel regresara al cielo, vendría el príncipe de Grecia, históricamente, con muchos años después, ¿verdad?, que eso ocurrió. Dice que Alejandro el Grande, ¿verdad?, está hablando de esa persona, que